Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 15 de noviembre de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga y Luis Enrique Delgado. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM, en internet, en la página de YouTube rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo, y también en Periscope en la cuenta @rcr750. Ya comenzamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Marlon Díaz, presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, resaltó la masiva participación de estudiantes en estos comicios realizados ayer miércoles, donde su candidatura alcanzó el 74% de los votos, pese a la actuación violenta de encapuchados que intentaron sabotear estas elecciones. Bueno, precisamente unas elecciones que se llevaban como una fiesta democrática, una fiesta electoral, hasta aproximadamente las 11 de la mañana, cuando empezaron los intentos de sabotear estas elecciones con grupos, no identificados, pero grupos armados, violentos que se encontraban alrededor del campus, que robaron cajas, robaron estudiantes, amedrentaron a profesores que eran miembros de mesa y a los estudiantes que eran miembros de mesa y testigos, y también, estudiantes que estaban en su aula de clase viendo o estando en sus actividades académicas. Entonces, precisamente, ya a estas altas horas hubo cajas que no aparecieron, cajas que se robaron, pero aún existiendo esta situación en las cajas que están contabilizadas, nosotros ganamos por un amplio margen. A las 8:10 de la mañana de este jueves, Marlon Díaz, presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, rechazó que el gobernador de esa entidad, Rafael Lacaba, pretenda desconocer los resultados a través de una comisión electoral paralela. Y precisamente hoy por hoy ellos están proclamando a través de una comisión electoral paralela que es ilegítima, proclamando a la otra plancha ganadora. Entonces, precisamente esto ha sido un toma y dame por parte de ambas, de la comisión electoral legítima y de aquella que no tiene legitimidad. También la comisión electoral universitaria se pronunció al respecto, dando los resultados de cogobierno, donde un 85% de los votos fue para nosotros. Entonces, esperando aún los boletines oficiales, pero ya nosotros con las actas en mano conocemos ya un bosquejo general de los resultados que tenemos, y precisamente nos dan como amplios ganadores en este proceso electoral, donde participaron más de 6.000 estudiantes. Entonces, es bastante complicado lo que está sucediendo, porque ya nosotros con actas en mano que nos dan ganadores, ahora la comisión electoral paralela que montó el oficialismo pretende juramentar con resultados que no existen. Entre tanto, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, expresó su rechazo a esta práctica violenta del gobierno a través de grupos armados que se aplicó en la Universidad de Carabobo para tratar de sabotear las elecciones de representantes de la Federación de Centros Universitarios que se realizaron ayer miércoles en esa casa de estudio superior. Todas las prácticas que vimos ayer en la Universidad de Carabobo me recuerdan a los 70 años de izquierda radical tratando de apoderarse de la Universidad venezolana, con todos los daños que eso ha generado. Y lo de ayer es simplemente un epílogo más de una práctica muy extendida de violencia, de desconocimiento de la voluntad popular y, en definitiva, de falta de talante democrático. Y ese falta de talante democrático, esos precisamente violentos, son los que en este momento gobiernan Venezuela. También hay que hacer un reconocimiento a la valentía, a la lucha, al espíritu de esos estudiantes de la Universidad de Carabobo que no se rindieron, que no se doblegaron y que enfrentaron la violencia con la mayor fuerza que se tiene, que es la contundencia de una gran mayoría y la valentía de un pueblo que es democrático y que sabe enfrentar, con todo, incluso con arriesgando su vida, a estos violentos que trataron de desconocer la voluntad popular. A las 7:10 de la mañana de este jueves, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, destacó que la oposición tiene la capacidad de alcanzar esta unidad monolítica que alcanzaron los estudiantes de la Universidad de Carabobo en un evento electoral que cumpla con las condiciones mínimas para realizarse. Nosotros somos una gran coalición
con una gran fuerza cuando tienes un evento electoral enfrente. Cuando tienes un evento electoral donde la lucha política sale de las urnas electorales, es el momento de una lucha distinta, y precisamente por eso es que la unidad no es monolítica y donde la unanimidad es más difícil de encontrar. Y por eso esas votaciones divididas en la Asamblea Nacional. Pero cuando ha habido eventos electorales, evidentemente no me cabe duda de que nosotros vamos a lograr una unidad perfecta, como lo demostramos en 2015. Pero bueno, el gran punto es ese: cómo logras nuevamente una elección libre y justa en Venezuela para lograr esa unidad monolítica de la que tú hablas, que se logró en la Universidad de Carabobo básicamente porque tienes un evento electoral y porque tienes un árbitro relativamente independiente que garantizara los resultados. Y eso es precisamente el drama de nuestra oposición, que es una oposición, o de la oposición de la cual somos parte, que es una oposición que es una gran maquinaria electoral, una gran maquinaria que puede ganar elecciones, como ganó 2/3 de la Asamblea Nacional, pero que evidentemente en un escenario democrático funciona de esa manera, con un mínimo de democracia, pero un talante, como enfrentamos un gobierno, un talante completamente autoritario, esto todo se hace muy complicado. Típicamente en los regímenes totalitarios, la oposición, la oposición es sumamente vulnerable, como lo es toda la sociedad, porque no es solo la oposición lo que está dividida, lo que se divide en estos contextos, sino también la sociedad misma entra en barrena. 9:07, cambiamos de tema. El diputado José Prat, dirigente de la Causa R, explicó esta mañana a través de RCR por qué esta organización política se abstuvo de respaldar el acuerdo que aprobó el Parlamento el pasado martes de declarar como inconstitucional que el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder a partir del 10 de enero de 2019. Uno, porque reclamábamos durante la mañana del martes que no teníamos el acuerdo en la mano, ¿no? O sea, casi que fue como un hecho cumplido que se nos presentó. Mira, vamos a votar un acuerdo más o menos con esta idea. Pero ya va, pero... Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento, que ya una vez, vamos a decirlo, medio leído, con el poco tiempo y como te repito, pues un hecho cumplido, sentimos que esto apuntaba a un diálogo, ¿verdad? Y entonces ahí viene la segunda cosa. Ok, tú apuntas a un diálogo, perfecto. Ajá, ¿en qué condiciones? ¿Con qué actores? ¿Con qué? Y cuando digo me refiero a un diálogo con el régimen, ¿no? No es un diálogo interno de la oposición ni nada, ¿no? Sino me refiero... Entonces, surgen otras dudas, ¿no? Entonces, no, es que esto no apunta a un diálogo. Bueno, pero es la sensación que tenemos. Y entonces estamos en medio de una situación donde reclamábamos que una cosa como esta, oye, tendría que haber sido discutida más ampliamente, tendría que haber sido, vamos a decirlo, que no se nos presenten hechos cumplidos. El diputado José Prat resaltó que las diferencias que existen en la oposición se basan principalmente en la forma en cómo se debe actuar para lograr los cambios democráticos que el país requiere. Yo no voy a decir que el otro es bueno y nosotros, que nosotros somos buenos y nosotros malos, o que el otro no diga lo contrario. Yo lo que digo es que hay unas diferencias. Ahora, si nosotros exigimos que dentro de esas diferencias haya, mira, no me presentes estos hechos cumplidos, mira, nosotros consideramos esto así, porque, por ejemplo, nadie podrá negar que aquel primer diálogo que impulsó Rodríguez Zapatero fue un error, donde incluso se desmovilizó la gente, se le dio un oxígeno al régimen. Ya vimos la actitud de Rodríguez Zapatero durante todo este tiempo posterior. Aquello fue un error, bueno, pero aquello también fue un hecho cumplido que nos presentaron en su momento algunos actores. Entonces nosotros en este caso tomamos recaudos. Nosotros creemos, de alguna forma, que estamos haciendo más por la unidad de la lucha, que estamos haciendo más por el rescate de la democracia, que estamos haciendo más por el rescate del país, alertando errores como estos a tiempo, que en función de, oye, que nadie se vaya desmoralizada porque estamos peleando, entonces dejemos pasar cosas que, vuelvo y repito, consideramos que fueron un error. 9:10, tenemos más informaciones para ustedes. Sebastián Navarra es periodista del semanario Quinto Día y especializada en la fuente militar.
calificó como sumamente grave que miembros de la guerrilla colombiana y grupos paramilitares ya no solo estén en la frontera del país con Colombia, sino en varios estados del país. Así lo destacó a las 8:30 de la mañana de este jueves. Es más, se quedaba muy pegado a la línea fronteriza. Eso ocurrió durante varias décadas y digamos que sí era un problema, pero nuestra Fuerza Armada en ese momento era una Fuerza Armada antiguerrilla, era la Fuerza Armada que combatía la presencia de los guerrilleros, de las bandas criminales, de todo aquel delincuente que penetraba nuestro territorio. La situación es que eso no sucede ahora y hace tiempo que no sucede. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que los grupos irregulares, tanto la guerrilla como los paramilitares, como las bandas criminales, que en Colombia llaman BACRI, pues les vieron sencillo entrar a nuestro territorio sencillamente porque no tenían obstáculos. Es algo así como cuando tú tienes en el vecindario una casa en la cual en el solar de la casa, del solar de la casa nadie se ocupa, entonces se hace sencillo entrar a robarse los mangos y cosas por el estilo. Bueno, eso hicieron los guerrilleros y los paramilitares con nuestro territorio, y ahí es donde yo he venido señalando desde hace mucho tiempo que la Fuerza Armada debe cumplir con su función, porque la función de la Fuerza Armada es preservar el territorio y la soberanía. La periodista Sebastiana Barraez aseguró que la Fuerza Armada está realizando un acto de traición a la patria, permitiendo la actuación en el país de estos grupos irregulares. Yo he venido señalando con coordenadas, con nombres de sitios, hasta con los nombres de los guerrilleros. O sea, yo le he venido señalando hace mucho tiempo y la Fuerza Armada lo sabe. El problema es la acción que han tenido ante esa Fuerza Armada, ante esos grupos irregulares. Entonces, imagínate a qué extremos hemos llegado, que los grupos paramilitares se están enfrentando con grupos guerrilleros en nuestro territorio, como si nosotros fuéramos una tierra de nadie. O sea, lo grave no es que hayan 3 guerrilleros metidos en nuestro territorio, lo grave es que ya la situación ha llegado a extremos tales de que grupos irregulares se enfrentan peleando nuestro territorio. Ahora, ¿y quién defiende nuestro territorio? ¡Caramba! O sea, no se supone que para eso está la Fuerza Armada. No se supone que la Fuerza Armada hace presencia a lo largo y ancho del país para defender nuestro territorio. 9:13. En materia económica tenemos que María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, aseguró que la mayoría de los venezolanos no quieren depender en estas Navidades y Año Nuevo de un pernil o un regalo para los niños que solo puedan conseguir a través del gobierno. Así lo resaltó a las 7:20 de la mañana de este jueves. Realmente pareciera que el gobierno no terminará de entender que eso no es lo que anhela la población venezolana. No existe un solo venezolano en el país que pueda decir que se siente feliz teniendo que otra persona, el coordinador de las CLAP o el gobierno o el ministro o quien sea, decida qué es lo que va a comprar, de qué calidad lo va a comprar, en qué cantidad lo va a comprar y dónde lo va a comprar. Pareciera que no pudieran entender que lo más anhelan los venezolanos, el mejor regalo que le pudiera dar el gobierno a los venezolanos es comenzar a combatir la hiperinflación para que ya no este año, pero sí el próximo año, como lo hacíamos tradicionalmente, los venezolanos saliéramos a la calle y dijéramos, ¿cuántas hallacas quiero hacer este año? Bueno, voy a hacer, no sé, 50, 100, las que les provocara, saber que sus aguinaldos les alcanzaba para poder comprar todos los ingredientes, comprar los estrenos, comprarle los juguetes a los niños que quisiera comprarle, en fin. No puede ser que sea el distribuidor o el que coordina la CLAP quien decida cuál es el regalo de Niño Jesús que van a recibir nuestros niños esta Navidad. En este sentido, la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, destacó igualmente cómo se ha reducido el poder de compra del salario mínimo impuesto hace 2 meses por el gobierno en 1.800 bolívares soberanos. 1.800 bolívares, que es lo que es el salario para muchos venezolanos. Ayer veíamos a los maestros protestando en el Ministerio de Educación. Hay protestas de funcionarios públicos a lo largo y ancho del país por esta tabla salarial
igualitaria para todo el mundo, y no es que los venezolanos merezcan ningún tipo de discriminación de ninguna manera, pero creo que el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad debe premiarse. Cada quien debe ser remunerado en función también a cuánto se esmeró por prepararse, cuánta responsabilidad tiene sobre sí, y en fin, en los 1.800 bolívares que cualquier venezolano, no importa el cargo que ocupen, no importa el lugar donde están recibiendo hoy en día como salarios, son insuficientes para absolutamente nada. Entre tanto, el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, afirmó que la hiperinflación en el país será muy larga, tal y como pronosticaron en el 25º Congreso de Actualidad Económica expertos en la materia. Lamentablemente lo comparto, porque esa es una sentencia bastante terrible para los venezolanos, porque si hay un ciclo, digamos, destructor de la economía, de la capacidad adquisitiva de la gente, de las empresas, es la hiperinflación, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a una economía. Entonces, cada día que un país pasa en hiperinflación tiene unos costos muy altos. Pero las hiperinflaciones, mira, tú puedes dividir los países que han pasado por esto, que hay un número bastante importante a lo largo de la historia. Estamos hablando de casi 70 casos de países que han pasado por hiperinflación, en dos grupos. Uno, aquellos con regímenes democráticos o aquellos con regímenes autoritarios. En el primer grupo, las hiperinflaciones son cortas y terminan casi siempre con cambios de gobierno. En el segundo grupo son mucho más largas y generalmente lo que termina pasando es una purga interna en los grupos de poder. Obviamente entendemos que Venezuela no es una democracia, con lo cual nosotros estamos más en el segundo grupo, y eso hace pensar entonces que va a ser un ciclo largo, porque no tenemos las instituciones que permitan sustituir el gobierno que está provocando la hiperinflación. A las 7:40 de la mañana de este jueves, el economista Asdrúbal Oliveros resaltó que lamentablemente la caída en la producción petrolera agudizará en los próximos meses la crisis económica que se vive en el país. El colapso tiene matices, porque yo creo que ya nosotros estamos en colapso. Tenemos una recesión de 5 años, la más larga en nuestra historia, y estamos viviendo, pues, de nuestra historia contemporánea, la peor crisis. Yo creo que Venezuela, después de esto, lo peor que ha pasado es la guerra de independencia, la guerra federal, ¿no? Y ahora este proceso, esta etapa chavismo-madurismo, ¿no? En términos de la economía, con una contracción muy agresiva. Entonces, lo que vemos el año que viene como signo nuevo, por decirlo, como una guinda, tal vez suene un poco cínico al pastel, es que justamente la actividad petrolera generadora de divisas prácticamente se reduce a cero, en el sentido, no es que no vamos a producir petróleo ni que vamos a exportar, pero que ese petróleo que exportamos no va a ser suficiente para generar divisas que permitan pagar por lo menos niveles mínimos de importaciones, pagos a proveedores, principalmente del Estado. Y eso pone entonces la situación en Venezuela el próximo año en una situación bastante crítica. 9:19, es hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La mancha en la piel en dermatología tiene su nombre, que es la mácula. Es muy evidente, la gente sí la sabe describir correctamente. Dice, tengo una mancha, en realidad lo es. Para nosotros son máculas y ellas clínicamente se diferencian por su color. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La inteligencia migratoria es el conjunto de habilidades, las capacidades que podemos desarrollar los seres humanos para adaptarnos a los cambios que obviamente conlleva la migración. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional del día de hoy en Estados Unidos, específicamente en el norte de California, donde las autoridades locales informaron del hallazgo de 8 cuerpos más en el gigantesco incendio que arde desde hace una semana y que junto a otro que quema en el sur del estado ya se han cobrado la vida de por lo menos 59 personas. En declaraciones a los medios, el sheriff del condado de Butte, Corey Cornea, indicó que las 8 nuevas víctimas hacen ascender la cifra total de fallecidos en el Cape Fire, el más mortífero de la historia del estado, a 56, mientras que los otros 3 muertos se produjeron en la conflagración del sur. Ahora nos vamos a México, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que contiene algunos puntos polémicos, como mantener a los militares en funciones policiales o legalizar el cultivo de marihuana con fines lúdicos y medicinales. Radio Francia Internacional nos amplía. El eje central del plan de López Obrador será una Guardia Nacional que dependerá de la Secretaría de Defensa, pero será una corporación complementaria a las Fuerzas Armadas. En un primer tiempo será integrada por miembros de la Policía Militar y Naval, así como de la Policía Federal. Más tarde se incorporarán soldados y dentro de 3 años serán reclutados jóvenes, quienes vendrán a completar los efectivos de esta Guardia Nacional que podría contar hasta 150,000 integrantes. Es que el territorio va a ser dividido en 266 regiones, en cada una de las cuales serán desplegados centenares de estos guardias nacionales y llegarán a ser 600 elementos en las zonas con altos índices de delincuencia e inseguridad. Además, el próximo gobierno quiere a la vez atacar las causas que generan la inseguridad y la violencia y centrar su acción en la prevención, lo que representa, según López Obrador, el 80% de las medidas previstas por este plan. Un plan muy ambicioso, ya que apunta a restaurar la paz y la seguridad en todo el país y ofrecer a los mexicanos mejores condiciones de vida. Desde México, Patrick John Biff para Radio Francia Internacional. En Inglaterra, 2 ministros del gabinete de Theresa May renunciaron hoy a su cargo tras el acuerdo del Brexit. Más detalles en el siguiente reporte. Pues el apoyo por parte de figuras claves del gabinete de ministros ha comenzado a colapsar en menos de 12 horas. Antes de las 9 de la mañana ya había renunciado primero el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y luego el hombre que ha estado negociando la salida de la Unión Europea, el secretario de Estado para el Brexit, Dominic Raab. Renuncia que representa un duro golpe a los planes de May, quien además enfrenta otras posibles renuncias en el transcurso del día, ya que al menos 10 ministros del gabinete expresaron anoche serias reservas al documento de 585 páginas. El elemento principal del preacuerdo con la Unión Europea es la permanencia de todo el Reino Unido en el mercado de aduanas hasta diciembre de 2020, inicialmente, lo cual evita una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Lo que parece no gustarle a parte del gabinete de May es el hecho de que Londres se había obligado a seguir cumpliendo con las leyes y reglas comerciales de la Unión Europea, pero sin tener voz o voto en las decisiones. En breve, Theresa May comparecerá en el Parlamento para dar más detalles del preacuerdo con Bruselas, esto en medio de la creciente posibilidad de
que tenga que enfrentar un voto de confianza de su partido para continuar o no como primera ministra. Son las 9:25 minutos. Cuando salgo a sabanear en mi caballito moro, cuando salgo a sabanear en mi caballito moro, voy recordando al cantor la prenda que más adoro. Voy recordando al cantor, voy al cantar la prenda que más adoro. El cantante Mario Suárez murió a los 92 años de edad en Maracaibo este miércoles 14 de noviembre. El artista falleció luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por un problema cardíaco en el Hospital Central de Maracaibo, ciudad donde nació el 19 de enero de 1926. Suárez, considerado uno de los más relevantes intérpretes de la música popular y llanera de Venezuela, sumó numerosos éxitos musicales que le hicieron merecedor del cariño y el respeto del público. En 1946 conoció a su mentor, el gran cantante mexicano Pedro Vargas, y en 1947 firmó su primer contrato de grabación con la empresa norteamericana Coda Records Company, con la que produjo su primer disco. Durante ese mismo año comenzó sus estudios formales de música, patrocinado por nuestra emisora Radio Caracas Radio. El maestro Suárez fue dirigente gremial y propulsor de los jóvenes talentos de la época, entre ellos Lila Morillo. Le rendimos un homenaje en su muerte y deseamos paz a su alma. Con esto despedimos, será hasta mañana. La vaca llama al becerro. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.